Buen día, mi nombre es Mónica Flores Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy les voy a hablar sobre los ejercicios de la unidad 1, teoría general y herramientas básicas, esto para la materia de control estadístico de la calidad impartida por el maestro Juan Morales. Para iniciar tendremos un poco de conceptos. Iniciamos con los histogramas. La definición de un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de las frecuencias. Tenemos aquí un ejemplo que nos dice que una empresa médica que produce catéteres requiere probar un nuevo producto, catéter reservorio, que es un catéter interno o subcutáneo usando para implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación en un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos también especificaciones donde nos dice que nuestro diámetro interior es de 25 milímetros más menos 1 milímetro. Tenemos también el diámetro exterior 38 milímetros más menos 1 milímetro. De longitud tenemos 65 centímetros más menos 3 milímetros. Aquí nos explica un poco la función del catéter, que es un catéter central interno insertado con una técnica tunelizada. Preferentemente su implantación es torácica, situado el reservorio sobre el plano muscular. El acceso venoso se realiza a través de las venas yugular o subclavia. Su implantación es un procedimiento médico quirúrgico. Se requiere una pequeña incisión para introducir el reservorio debajo de la piel en la fosa infraclavicular derecha sobre la tercera o cuarta costilla. Ok, entonces vamos a irnos aquí a Minitab para realizar lo que nos pide el ejercicio. En este caso aquí ya tengo los datos cargados. Nos pide hacer un informe, para lo cual nos vamos a ir aquí a estadísticas básicas, y vamos a solicitar un resumen gráfico del diámetro interno. Primero vamos a quitar esto de aquí y vamos a colocar diámetro interno. Damos a aceptar y aquí nos muestra nuestro histograma junto con su campana de Gauss, en donde nos dice que su valor de pi es de 0.159, contando con una media de 25.66, es en el diámetro interno, con una desviación estándar de 0.502 y una varianza de 2.52. Aquí podemos darnos cuenta cómo los datos están concentrados en su mayoría. Tenemos aquí unos pequeños fugas, sin embargo pues eso es lo que nos muestran los datos en el diámetro interno. Posteriormente vamos a hacer el diámetro exterior. Vamos a pedir igual un resumen gráfico, estadísticas básicas y un resumen gráfico de el diámetro exterior. Le damos a aceptar. Aquí nos va a mostrar. Aquí por otro lado podemos ver cómo los datos se cargan más al sesgo del lado izquierdo. Aquí tenemos también una importante fuga de datos y también tenemos el valor de pi, que es de 0.364 con una media de 37.863. Cuando nos dice tenemos también la simetría de la kurtosis. Recordemos que esto es lo que nos dice cómo es nuestra campana de Gauss. Vemos que aquí tenemos también un pequeño hueco de que no tenemos datos. Ahora vamos a ir con el informe de resumen de la longitud. Estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a colocar longitud y aceptar. Aquí tenemos, vemos cómo cambia también nuestra campana de Gauss y nuestro histograma. Podemos ver la diferencia que tiene cada uno.
Este tiene un poco más de consistencia. Si vemos, los datos también se concentran de una forma similar a la campana de Gauss. Tenemos un valor de pi de 0.827 con una media de 66.225, una desviación estándar de 1.192, contando con la varianza de 1.420. Y tenemos el mínimo, el primer cuartil, la media. Como media tenemos 66.289. Y tenemos nuestro máximo como 68.988. También todo esto podemos tener un reporte más completo utilizando la herramienta una herramienta de calidad de Compatibility Sixpack. Usamos normal, seleccionamos normal. Aquí vamos a elegir primero diámetro interno para poder hacer la comparación. En este caso lo voy a hacer subgrupos de 5 y vamos a colocar aquí los límites, las especificaciones de límite inferior. En este caso, la misma presentación, el mismo ejercicio me lo está dando. Dice que especificación inferior para diámetro interno tenemos 25 más menos 1. Eso quiere decir que de inferior vamos a tener 24 y de superior vamos a tener 26. Aquí podemos ver el histograma, que debe ser igual. Esto de aquí lo tenemos acá. Acá tenemos las especificaciones que fueron las que capturamos. Podemos ver cómo nuestros datos salen de nuestro límite de especificación interno y superior. Aquí vemos también cómo está el límite de capacidad superior y el límite de capacidad inferior. Vemos cómo están los datos dentro de, y también tenemos aquí cómo se comporta la medida de la muestra, el rango de la muestra, y estos son todos nuestros valores que tenemos. Los últimos 25 subgrupos, ya que pedimos otros 5 subgrupos. Aquí vemos a la concentración de los valores en nuestra gráfica de norma. Y aquí tenemos nuestra gráfica de capacidad, donde nos dice que nuestro CPK es de 0.54. Entonces eso pues ya nos ayuda a darnos una idea de que estamos en un nivel muy ajustado para trabajar. Aquí nos menciona que la dispersión real del proceso es presentada por sigma. Ahora vamos a hacer el informe de Capability Sixpack del diámetro exterior. Estadísticas, herramientas de calidad. Capability Sixpack normal. Aquí vamos a capturar el diámetro exterior. Lo voy a dejar en 5 subgrupos y vamos a capturar las especificaciones de inferiores y superiores, que igual me las da el ejercicio. De exterior tenemos 38.38 más menos 1. Eso quiere decir que de inferior vamos a tener 37 y de superior vamos a tener 39, ya que es más menos 1. Le damos a aceptar. Tenemos que ver que nuestro histograma es exactamente el mismo que tenemos acá. Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos nuestro límite de capacidad superior, nuestro límite de capacidad inferior. Si vemos, estos datos no están tan cerca de nuestros límites como el anterior. ¿Se dieron cuenta tanto lo que se acercaba? Aquí vemos que tenemos más holgura. Aquí vemos cómo se distribuyen. Y aquí el rango de nuestra muestra, nuestros valores. Aquí tenemos todo. Esto para el diámetro exterior. Ahora vamos a hacerlo para longitud en estadísticas, herramientas de calidad, Compatibility Sixpack normal. Capturamos la longitud
Seguimos manteniendo los 5 subgrupos. Aquí vamos a poner la especificación inferior, que sería 64.97. 64.97. Y superior sería 65.003. Aceptar. Y aquí vamos a checar que tenemos el mismo histograma en esta parte de acá. Podemos ver en esta parte nuestra medida de la muestra. En nuestra gráfica de barra tenemos que nuestro límite de capacidad inferior casi es alcanzado por uno de nuestros datos. En cambio, en nuestro límite de capacidad superior tenemos bastante holgura, está de manera muy estable. Aquí en nuestra gráfica de rango de la muestra tenemos que nuestro límite de capacidad superior también está muy cercano a unos valores, estos dos valores que tenemos aquí, y en el límite de capacidad inferior llega a tocar. Sí, también hay una diferencia. Aquí podemos ver nuestros valores se encuentran muy dispersos, a lo mismo que aquí podemos apreciarlo. Aquí tenemos un CPK de menos 0.33. ¿Ok? En esto vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que nos dice que una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar unas conclusiones basadas en los datos. Tenemos de especificación un diámetro de 17 pulgadas, más o menos 0.05. Tenemos un ancho exterior de 8 pulgadas más o menos 0.025 pulgadas, que podemos ver a lo que se refiere del diámetro y a lo ancho del rin. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a sacar un informe, estadísticas básicas, un resumen gráfico. Vamos a utilizar primero el diámetro del rin. Le vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra campana de Gauss y vemos una mayor concentración de datos en esta parte del medio. También podemos ver cómo escasea digamos en medio, en el mero centro. Aquí también tenemos un pequeño escape de valores. Vamos a hacer también el informe de resumen del ancho del rin. Aquí en estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a seleccionar ancho de rin y le damos en aceptar, manteniendo el nivel de confianza de 95.0. Vamos a aceptar. Y aquí vemos cómo nuestra campana de Gauss está sesgada del lado izquierdo. Sin embargo, del lado derecho podemos ver este escape de valores en donde nos dice, aquí tenemos solamente un valor, dice que es un valor que tenemos fuera. Aquí también nos está diciendo que nuestro valor de P es de 234.234 con una media de 7.9917, con una desviación estándar de 0.0094 y una varianza de 0.0001. Tenemos también aquí nuestra mediana de 7.9924, que es lo que estábamos checando, y aquí tenemos un intervalo de confianza. Vamos a hacer también un informe de Compatibility SIGPACS. Aquí en estadísticas, herramientas de la calidad. Vamos aquí Compatibility SIGPAC, tomamos el normal y vamos a seleccionar el diámetro del rin. Lo voy a mantener en 5 subgrupos y voy a poner la especificación inferior y la especificación superior. Esta nos la da el mismo ejercicio, donde dice que la del rin, la inferior es más o menos 0.05,
Entonces sería 16.95 y el superior sería 17.05. Es correcto, le damos en aceptar y vemos, nos aseguramos que nuestro histograma sea idéntico. Recordemos que esto es un informe más detallado de los datos que tuvimos anteriormente. Podemos ver que nuestros límites superiores no son alcanzados por nuestros datos, a pesar de que con algunos valores no hubo suficiente holgura. Sin embargo, no están pasando, no están rebasando nuestros límites. Esto para la medida de la muestra. En nuestro rango de la muestra podemos ver cómo un dato se nos acerca mucho al límite superior. Sin embargo, no logra pasar de ahí, entonces estamos dentro de, seguimos cumpliendo y nuestros valores aquí podemos observar la manera en la que están dispersos. Aquí podemos ver cómo este pequeño dato está saliendo un poco, parece salir un poco de nuestra línea. Sin embargo, pues estamos dentro de, tenemos un CPK de 0.87, ¿ok? Y un CP de 1.24. Esto para el ejercicio del RIN. Continuamos. Aquí tenemos lo del RIN, lo que sacamos con el RIN, el diámetro y el ancho. Aquí comenzamos con este otro tema llamado diagrama de Pareto. Hablamos desde la definición para iniciar. La gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en origen descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Esto es para el diagrama de Pareto. Continuamos. Tenemos un ejemplo que nos habla de una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar el diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar su calidad. Ok, para esto vamos a irnos a Minitab para realizar nuestra gráfica. Vamos a irnos aquí a estadísticas. Nos vamos a ir en herramientas de la calidad. Aquí vamos a tomar un diagrama de Pareto. Ya está. Vamos a capturar primero como defectos o datos de atributos en defecto con frecuencia en la cantidad. Queremos saber cuáles son los defectos y en qué cantidad se repiten. Esto con un nivel de confianza del 99.99. Damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica. Podemos ver cómo el corto por soldadura es el defecto que más que más frecuencia tiene en cantidad. Podemos ver que tiene 1021. Tenemos en ausente de soldadura tenemos 925. En la barra, en desalineado, perdón, tenemos 851. En soldadura más refluida tenemos 742. En soldadura insuficiente tenemos 646. En levantado de la placa tenemos 340. En pin levantado tenemos 104. En invertidos, si nos invierten también tenemos 60. Y así sucesivamente. Podemos notar cómo el corto por soldadura tiene 1021 valores, mientras que equivocado tiene 0. Y dañado no tiene, el invertido tiene 60.
Esto es para el ejercicio. Entonces concluimos que el defecto con mayor frecuencia es corto por soldadura, seguido por ausente y por desalineado. Tenemos otro ejemplo para diagrama de Pareto, en donde nos dice que una empresa de inyección de plásticos requiere analizar el proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ok, aquí tenemos que ir otra vez en Minitab para realizar este diagrama. Nos vamos a estadísticas, herramientas de la calidad, diagrama de Pareto. Aquí de igual manera vamos a seleccionar lo que corresponda en defectos o datos atributos en defecto, frecuencias con cantidad. Queremos saber los defectos correspondientes a la calidad. Vamos a seleccionar 99.99 y vamos a ver que tenemos como mayor defecto las malformaciones con 329, seguida por coloración incorrecta en un valor de 301 y terminamos con líneas de flujo visibles. Para eso tenemos 17 tenemos. Tenemos 17 nada más, entonces podemos ver la diferencia de 329 a 17. Pero podemos darle la mayor importancia o la atención que se necesita en estos defectos en lugar de estos defectos que son casi nulos. Continuamos. Ahora seguimos con el diagrama de causa-efecto. Esto, la definición del diagrama de causa-efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causas-efectos y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma pasando por la causa hasta la solución. Este diagrama se representan los principales factores, que son las causas, que afectan las características de la calidad en el estudio como líneas principales. Se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que estén representados todos los factores factibles de ser identificados. Por ejemplo, nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en un proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Nos pide realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Volvemos aquí a Minitab. Nos vamos aquí a estadísticas. Todo esto ya lo tengo cargado, son los datos. Nos vamos a herramientas de calidad, causa y efecto. Aquí podemos borrar todo esto para volverlo a capturar. Vamos a quitarlo para mostrar cómo se va capturando cada espacio. Aquí vamos a ir quitando todo. Para esto previamente tuvimos que haber llenado nuestros datos. Ok, iniciamos. Aquí en efecto, pues ya sabemos que tenemos un corto por soldadura, que es lo que nos menciona en el ejemplo. Aquí, el cual es corto por soldadura es su mayor defecto en el proceso. Entonces, título, diagrama de Ishikawa o diagrama causa-efecto. Causa y efecto vamos a poner. Ok, entonces iniciamos. En la primera rama tiene que es personal. Vamos a poner mano de obra. En el siguiente la etiqueta nos dice que son máquinas. Vamos a poner máquinas o tooling. En el siguiente nos pide los materiales. Capturamos materiales. En el siguiente nos pide métodos. Métodos. Acá está método.
En el siguiente, mediciones. Tenemos medición y por último tenemos medio ambiente. Ahora, aquí tenemos ya nuestras etiquetas, nuestra primera rama. Vamos a agregar las demás. Justo aquí al lado en submurales. Aquí dice etiqueta. Aquí voy a borrar esto para volverlo a capturar. Entrenamiento. Busquemos entrenamiento aquí. Acá está. Disciplina. Vamos a buscar disciplina. No tenemos disciplina, así que les damos en aceptar. En el siguiente, máquinas, vamos a capturar lo que nos dice aquí impresora. Tenemos aquí impresora, aquí está. Luego tenemos horno, acá está. Y luego stencil, acá está. Aceptamos. Continuamos con la siguiente etiqueta en material. Aquí nos pide soldadura. Soldadura, ahí está. Componente y PCB. Acá está. Vamos a aceptar. Continuamos con método. Aquí en Setup podemos buscarlo. Si aquí está, ya está capturado. En limpieza también está capturado ya. Le damos a aceptar. Continuamos con las mediciones. Aquí nos dice, vamos a borrar esto. Calibración, vamos a buscar calibración. Acá está. Ay, calibración. Eso tenemos que tener cuidado de capturarlo, ya que si no lo capturamos mal, nos puede perjudicar al momento de interpretar nuestro diagrama. Bisocómetro no tenemos. Precisión no tenemos. Inspección sí tenemos. Vamos a agregarla. Acá está. Y le damos en aceptar. Por último tenemos esta donde es de medio ambiente. Tenemos temperatura, ya está capturada. Le damos en aceptar. Y le damos en aceptar. Y aquí nos va a generar nuestro diagrama de Ishikawa. Podemos ver que nuestro corto por soldadura. En disciplina tenemos el entrenamiento. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Por acá. Aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Disciplina, entrenamiento que es deficiente o no hay entrenamiento. Tenemos aquí en los componentes el PCB que es pandeante, es registro, el tamaño puede ser, el acabado, la soldadura puede ser también que el flujo, la caducidad, la viscosidad, el manejo que se le está dando puede ser diferente a lo requerido en el proceso. Tenemos también en la rama de inspección, tenemos un falso rechazo, también puede ocurrir. Tenemos la presión, tenemos el viscómetro, la calibración. La calibración puede ser deficiente o puede ser, hay que revisar la frecuencia con la que se está haciendo. En la rama de este lado de máquinas tenemos el stencil, tenemos el Tinkans, el material y la apertura. Tenemos el horno, calentadores pueden estar calentando más, pueden estar calentando menos. La extracción también puede jugar un papel muy importante. El setup que tengamos en el horno. También la vibración que hay en el equipo. En impresora podría ser las navajas, de igual manera el setup y la calibración. Si pueden ver, pues prácticamente todo está ligado. Tenemos también aquí en la rama de métodos la limpieza. La limpieza puede ser deficiente o tal vez no se ha establecido una correcta frecuencia de limpieza para el componente, para el equipo. También tenemos los setups. Probablemente los parámetros estén mal balanceados, mal establecidos. De ahí podría haber un área de mejora. También pueden ser deficientes, también puede haber falta de
personas o falta de cumplimiento en cuanto a los SERAPs. En medio ambiente tenemos humedad y temperatura. La temperatura puede ser muy alta o no puede estar controlada, que es lo más seguro, de acuerdo al defecto que tenemos aquí, que es corto por soldadura. Continuamos. Tenemos aquí otro ejemplo donde nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto, que en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueda generar dicho defecto. Venimos acá a Minitab, estadísticas, herramientas de calidad, causa y efecto. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en personal le ponemos mano de obra, en máquina le ponemos máquina tooling, tenemos en material, le agregamos material, en métodos agregamos métodos, en mediciones agregamos medición, en medio ambiente manejamos el medio ambiente. Revisamos las etiquetas, las etiquetas submales. Aquí en entrenamiento ya capturamos entrenamiento, disciplina, aquí tenemos otra vez, vamos a revisar. Disciplina, me parece que no tenemos disciplina. No, entonces le damos a aceptar. Seguimos con la siguiente. Montaje, tenemos el montaje, ¿sí? Tenemos el alimentador también y tenemos la boquilla. Ok, perfecto. Seguimos el material. Tenemos la etiqueta de componente. Y aquí tenemos componente. Tenemos componente. Luego PCB. No hay PCB. No tenemos PCB. Entonces le damos a aceptar y continuamos. Aquí en la etiqueta tenemos setup. Vamos a ver si tenemos setup. Y librería. Esa no lo tenemos. Entonces aceptar. Continuamos. Aquí calibración. Si tenemos calibración. Yo ahorita aquí estaba. Precisión. Precisión no tenemos. No tenemos la opción. Aceptamos y continuamos. Vibración. Tenemos vibración. Si tenemos vibración, la capturamos. E iluminación. Ahí está. Es solamente ir capturando y verificando que vayan en el lugar correcto nuestras elecciones de las columnas. Le damos en aceptar. Y aquí tenemos nuestro diagrama causa-efecto en el desalineado. Lo vamos a llevar para acá para poder analizarlo de manera más fácil. Aquí tenemos que por disciplina, por personal, puede ser la disciplina, el entrenamiento, que sea eficiente o no entrenamiento. En la rama de material tenemos que no es un área de contacto, probablemente en el componente. También tenemos mediciones. En el área de mediciones tenemos sobre la calibración. Puede no haberse realizado o puede ser deficiente. También tenemos medio ambiente. Tenemos una vibración de un conveyor y de una máquina. Tenemos la iluminación, que es una cámara de reconocimiento también. En métodos venimos manejando el setup, son los parámetros, habría que revisarlos. Y también nos muestra que puede ser deficiente. Tenemos en máquinas, el desgaste de la boquilla puede ser incorrecta, el alimentador puede estar desgastado o puede estar mal calibrado, pues el montaje puede estar vacío, también puede ser el setup que no sea el correcto, de igual manera la calibración. Continuamos. El diagrama de definición de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionado de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson en honor a Carl Pearson.
¿Quién lo desarrolló? El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en el caso positivo, de qué tipo es esta correlación. Aquí tenemos los tipos de correlación. Tenemos una positiva que tiende a ir hacia arriba y una correlación negativa que se podría decir que tiende a ir hacia abajo. Aquí tenemos un tipo que no es correlación, ya que están todos dispersos. Y en la escala de coeficiente de correlación R tenemos -1, es una correlación negativa. Tenemos en 0 no hay correlación. Y tenemos en 1 una correlación muy positiva. Y tenemos una manera para entenderlo mejor. Podemos ver que -1 es una correlación negativa muy fuerte, de la misma manera que 1 es una correlación positiva muy fuerte también. Aquí en no correlación se encuentra justo en medio de la negativa y la positiva. El método valor de pi, el valor de pi de probabilidad. Si el valor de P es menor o igual que el nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de pi es el mayor que la significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal. El valor de confianza es de 95%, que es igual a 0.95. El nivel de confianza 1 menos valor de confianza es igual al 5%, o sea, el 0.05. Los valores de confianza comunes son 90, 95 y 99, que son los que estuvimos utilizando anteriormente en el histograma y en los ejercicios pasados. También los niveles de significancia comunes es de 0.10, 0.05, 0.01. Aquí tenemos el primer ejemplo de diagrama de correlación, en donde nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Debemos realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Aquí nos vamos a ir otra vez a Minitab. Primero vamos a tomar la correlación en estadísticas, en herramienta de calidad y nos vamos, esa es básica, estadísticas básicas y correlación. Aquí vamos a tomar las variables de temperatura porque queremos saber qué correlación hay entre la temperatura y los defectos. Nos damos en aceptar y aquí nos va a mostrar que nuestro valor de P es de 0.01, nuestra correlación es de 0.899 y nuestro número de muestreo, los defectos, la temperatura. También esto lo podemos obtener a través de la regresión. Para poder obtener la regresión de los dichos datos, nos vamos a asistente, regresión, seleccionamos regresión simple y aquí capturamos nuestras variables. Aquí en Y vamos a colocar defectos y aquí en la columna X vamos a capturar temperatura. Vamos a elegir lineal y nos vamos a ir con el nivel de significancia de 0.05, que sería el mismo al 95. Aquí vemos cómo existe una relación de X y Y. Nos dice que no existe una relación. La relación entre efectos y temperatura. Bueno, de este lado tenemos que no y de este lado tenemos que sí. Vemos que nuestros datos se inclinan a que sí, ya que nuestro valor de P es menor a 0.001. Nos dice que la relación entre efectos y temperatura es estadísticamente significativa.
pi es igual a pi es menor a 0.05. Aquí tenemos una gráfica de línea ajustada para el modelo lineal con nuestros datos de temperatura y defectos. Aquí también podemos ver que es positiva si tomamos en cuenta lo que estábamos viendo en la diapositiva. En esta parte de aquí podemos ver que es una correlación positiva. Por eso también va hacia arriba. También nos dice que la variación del modelo, el modelo de regresión puede explicar el 88.87% de la variación de los defectos en total, y la correlación de X y Y es positiva, ya que es de 0.90, indica que cuando la temperatura aumenta, los defectos también tienden a aumentar. Aquí tenemos más visible el área de línea ajustada. Tenemos un residuo grande en esos cuadritos rojos. Tenemos unos que son pocos comunes, que son estos de acá. Y tenemos un residuo grande y poco usual de este lado. Aquí podemos ver los residuos versus valores ajustados. Podemos ver cómo son residuos grandes. Aquí podemos ver la gráfica de dispersión. La línea ajustada a la roja muestra el valor pronosticado para Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Podemos ver que aquí salen unos datos que son los mismos que se reflejan acá, y son los mismos que se reflejan acá como poco común, poco usuales o muy grandes. Como regresión tenemos que la cantidad de datos se muestra lo suficientemente grande en nuestro muestreo para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Datos pocos comunes, residuos grandes. 5 puntos de datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos parecen marcados en el grupo en rojo en las gráficas, en los que vimos anteriormente. Valores de X pocos comunes. 5 puntos de datos mantienen valores de X pocos comunes, los cuales pueden causar que la línea ajustada se acerque más a los puntos comunes y se aleje de otros puntos. Son exactamente los mismos rojos que vimos. Estos puntos aparecen marcados en rojo en el informe de sección del modelo. Nos dice que en normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta problemas y el número de puntos de datos es pequeño, los residuos no están normalmente distribuidos. El valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto, nos dice. Entonces, en efecto, sí hay una correlación entre los defectos y la temperatura. Continuamos al siguiente. Tenemos aquí otro ejemplo en donde nos dice que una empresa produce tarjetas electrónicas. Requiere saber si el nivel de succión, presión de evasión medido en megapascales de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de la correlación con los siguientes datos, los cuales representan 121 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión promedio en las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos aquí a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación, succión, presión en megapascales y el número de defectos desalineados. Vamos a aceptar. Podemos ver que esta es una correlación negativa desde la forma en la que está nuestra gráfica de aquí. Aquí tenemos una correlación exactamente negativa. Valor de P. Vamos a tomarlo con regresión para explicar paso por paso. Regresión simple. Aquí vamos a capturar esto. Recuerden que en Y vamos a poner el número de desalineados y abajo vamos a poner succión de pascales.
en un lineal con un nivel de significancia de 0.5. Aceptar. Aquí vemos en efecto cómo es una correlación negativa. Al parecer. Aquí tenemos el ejemplo. Correlación negativa. Volvemos aquí para seguir explicando. Nos dice que la relación entre el número de efectos desalineados y succión-presión del arco vacío es estadísticamente significativa, ya que pi es mayor a 0.05. Tenemos que el modelo de regresión puede explicar el 86.53% de la variación en el número de efectos desalineados. La correlación entre x y y nos dice que es negativa, ya que tenemos que es de menos 0.93 e indica que cuando la succión presión del vacío de los megapascales aumenta, el número de defectos desalineados tiende a disminuir. Aquí tenemos otra vez, como podemos darnos cuenta, residuos grandes. Esta vez tenemos un residuo grande y poco común. Tenemos poco común. Aquí vemos cómo hay residuos grandes, están muy dispersos nuestros datos. Aquí podemos volver a visualizar nuestra regresión de datos desalineados. Y aquí en notas tenemos que se muestra que nuestro muestreo es lo suficientemente grande para obtener precisión en nuestro análisis. También nos dice que debido a que tenemos al menos 15 datos, la normalidad nos representa un problema. Aquí es donde nos dice que los residuos grandes otra vez no son ajustados adecuadamente a la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo, como lo vimos. Dice que el modelo muestra un modelo alternativo que pudiera ser una mejor opción. Usted debe evaluar el informe de los datos y el modelo de acuerdo a las metas. Observe las gráficas de línea ajustadas para asegurarse de que la muestra cubra adecuadamente el rango de los valores de X. El modelo ajusta adecuadamente cualquier curvatura de los datos y la línea se ajusta apropiadamente a la línea de interés especial. Entonces aquí hay una correlación negativa. Continuamos en Gauge and Ear. Tenemos definiciones. Tenemos que un MCA es un análisis de sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto que pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y de los datos puede tener variaciones y producir defectos. Los estudios RNR del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de la repetibilidad y la reproductividad. Aspectos a considerar en un MCA. Realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. También tenemos estos pasos donde tenemos que preparar el estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución y determinar la lineabilidad, así como determinar R y R. Las propiedades de un equipo de medición debe ser la exactitud, es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica, el valor de referencia de esa característica. La exactitud se compone de 3 elementos. Lineabilidad es la diferencia entre los valores del bias en todo el rango operativo esperando en el instrumento de medición. El sesgo es la diferencia entre el valor del promedio de todas las mediciones y el valor de la referencia, el valor numérico, usando una medida de exactitud. La estabilidad es la consistencia, en el desempeño conforme transcurre el tiempo, puede evaluarse usando una gráfica de control. Las propiedades también implican la precisión. Es la medida del grado de repetibilidad entre las mediciones, se denota como un alfa, gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión puede separar a dos componentes. Y aquí tenemos la formulita.
Tenemos la repetibilidad, que es la variación debido al dispositivo de medición, o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetida veces en el mismo dispositivo. Es la variación de las mediciones y las condiciones idénticas. La reproductividad es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores midan la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Aquí tenemos diferencias entre exactitud y precisión. Ese es exacto, es inexacto pero preciso, exacto pero impreciso y inexacto e impreciso. La resolución es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en las características medidas. Resolución inadecuada cuando hay 1, 2 o 3 valores posibles para el rango. Hay solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. La resolución adecuada, hay al menos 5 niveles distintos en las gráficas de rangos. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso. Aquí tenemos un ejemplo que una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un subensamble que es crítica, además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, los cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificaciones de la parte 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Nos vamos aquí a Minitab. Y vamos a utilizar primero una hoja de estudio de R&R en estadísticas, herramientas de la calidad, estudio del sistema de medición, crear hoja de estudio R&R. Aquí tenemos que nos decía que se realizó mediciones de 15 piezas. Acá el número de partes fueron 15. Después nos dice que fueron 4 inspectores. Tenemos 4 inspectores. Y que cada uno, que fueron 3 medidas 3 veces por los inspectores. Tenemos 3. Número de réplicas. Le damos en aceptar. Y aquí tenemos el orden de corrida, partes y los operadores. Aquí tenemos ya también, aquí en este caso los operadores ya tienen nombre. Se los colocamos previamente. Después de eso vamos a utilizar un informe de Capability Six-Pack del proceso de medición. Nos vemos aquí estadísticas, herramientas de calidad, Compatibility Six-Pack, normal. Aquí colocamos medición. Tenemos nada más un subgrupo. Vamos a colocar los límites en las especificaciones inferior y superior, que es 18 más menos 0.05, entonces sería 17.95 y 18.05. Aceptar. Aquí en el estudio de R&R pues ya podemos ver que fueron total de corrido 180, 4 operadores, réplicas. Y aquí tenemos el informe de Compatibility. Aquí me faltó algo. Sí, aquí lo puse mal. Aquí es 17.95. Y aquí es 18.05. Y le damos en aceptar. Acá está. Aquí podemos ver nuestro histograma de capacidad con nuestros límites de especificación inferior y superior. Vemos que están muy ajustados, incluso tenemos aquí una pequeña fuga de datos. Al parecer, aquí tenemos nuestro valor individual. Podemos ver que están dentro de nuestros límites de capacidad superior e inferior. En un rango móvil, igual podemos ver cómo está tocando nuestro límite de capacidad inferior los datos. Y también el superior, aquí tenemos uno que está muy cerca. Aquí tenemos las últimas 25 observaciones de los valores, podemos ver cómo están dispersos. Y nuestra gráfica de probabilidad normal, cómo está de manera lineal. Y aquí tenemos nuestro CPK de 0.064, y nuestro CP de 0.66.
Ahora vamos a hacer un informe resumen de la medición. Nos vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico. Y vamos a poner la medición. Vamos a elegir medición. Y vamos a irnos con el nivel de confianza de 95. Aquí podemos ver que nuestra gráfica es la misma. Nuestro histograma con campana de Gauss. Tenemos nuestro valor de P que es menor a 0.005. Tenemos nuestra desviación estándar 0.023 y nuestra varianza. Aquí nuestra desviación estándar es la que multiplicaremos por 6. Después de esto nos vamos a la lineabilidad de sesgo. Para esto nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, estudios de sistemas de medición. Vamos a tomar una de linealidad. Aquí vamos a capturar todo. Aquí es donde vamos a multiplicar nuestra desviación estándar. Número de parte, pues le ponemos parts. Referencia, ponemos referencia. Y medición, pues medición. De aquí vamos a ver nuestra desviación estándar. La vamos a multiplicar. Tenemos que nuestra desviación estándar es 0.023 por 6. 138.138. Le damos a aceptar. Y aquí vamos a encontrar que nuestra linealidad es de 0.2. Aquí la conseguimos. Aquí tenemos nuestros datos previamente conseguidos con todo lo que sacamos anteriormente. También tenemos el siguiente ejercicio, que es el último. Dice: la empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición en una parte del ensamble que es crítica. Además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores. Cada uno realizó una medición de 30 piezas, de los cuales fueron medidas de 3 veces por inspector. Las especificaciones de diámetro es de 3 milímetros más menos 0.05. Nos vamos aquí a Minitab. Aquí tenemos. Primero vamos a hacer una hoja de trabajo. Herramientas de calidad. Estudio de sistema de medición. Crear hoja de trabajo RR. Aquí vamos a poner 30 porque esta vez fueron 30 mediciones. 30 piezas. Fueron 3 inspectores y las revisaron 3 veces, las midieron 3 veces. Aquí podemos ver que el total de corridos fue de 270. Estos datos los obtenemos de acá. Ahora vamos a hacer un informe de SIGPAC. Herramientas de calidad. Compatibility SIGPAC, normal. Vamos a tomar medición y vamos a mantener un subgrupo. Aquí vamos a poner la especificación inferior y superior. Tenemos que 3 más menos 5, entonces va a ser 2.95 y 3.05. Aceptar. Aquí podemos ver cómo se comporta nuestro histograma de capacidad. Vemos que están muy cerca de nuestros límites de especificaciones. Aquí podemos ver cómo hay valores que están superando nuestro límite de capacidad inferior. Y esto es en valor individual. En rango móvil vemos como nuestro límite de capacidad superior también es atravesado por 3, 4, 6, 7 por 7 valores. Vemos nuestra gráfica de probabilidad normal como es lineal, pero aún así tenemos valores fuera de. Aquí podemos observar de una mejor manera cómo están dispersos esta parte. Tenemos un CPK de 0.063 y un CP de 0.69. Y continuamos haciendo el informe de resumen, estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a tomar medición y vamos a un nivel de confianza de 95. Y podemos ver cómo nuestro histograma es exactamente el mismo que tenemos acá. Vemos que nuestra desviación estándar es de
0.109. Es la que vamos a necesitar para hacer nuestra lineabilidad. Nos vamos a herramientas de calidad, nos vamos aquí a estudio de sistema de medición y estudio de lineabilidad y sesgo de sistema de medición. Aquí pues vamos a capturar nuevamente vamos a poner esto, número de parte, parts, referencia y medición. Vamos a multiplicar nuestra desviación, que es 0.09 por 6. Y aquí tenemos 0.0654, aceptar, y vemos que nuestra lineabilidad es de 7.3, es muy alta. Entonces este sería para el ejercicio final de Gauge RNR. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí.